Bien, el tema, ¿verdad?, que les traía es para esta noche. Voy a apagar la cámara para que no se me caiga la conexión. Ok. El tema que les traigo, ¿verdad?, para esta noche tiene que ver algunos puntos sobre la vida de Jesús que de igual manera se vieron reflejados en la vida de Moisés. Cuando vamos al Antiguo Testamento, nosotros podemos ver con claridad acerca de estos puntos y más adelante en la vida de Jesús vemos de qué manera estos eventos se repiten en ellos. El propósito de la lección es que nosotros podamos ver a través de la Escritura o a través de Jesús, poder ver a Jesús a través de Moisés. Es decir, cuando vamos al Antiguo Testamento, ella como tal entonces nos indica esto. La vida de Moisés, como la de muchos siervos, podemos decir que es reveladora de la vida de Cristo. Es decir, su nombre, Moisés, significa sacado de las aguas. Su vida estuvo marcado en muchas ocasiones por el agua. Cuando en primera instancia de su nacimiento fue rescatado desde el río, él estaba dentro de una canasta. Y de igual manera también cuando Moisés cruzó el Mar Rojo, vemos también otro evento relacionado con el agua. Y de igual manera cuando el pueblo hizo su introducción a la tierra prometida fue a través del río Jordán. Esto nos recuerda entonces la importancia de muchos eventos en la vida de Moisés. Su preservación como bebé, su liberación de Egipto, la roca que fue golpeada o herida, el cruce del Jordán para entrar entonces a la tierra prometida. Vayamos entonces de lleno a esta comparación. Vamos viendo de Moisés. La primera comparación que nosotros podemos encontrar es cuando Faraón procuró matar a todos los infantes. Pero en esta ocasión vemos de qué manera Dios protegió a Moisés. Bueno, nosotros vamos al libro de Éxodo, el capítulo 1, el versículo 16, dice de esta manera: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, matadlo. Si es hija, entonces vivas. Aquí encontramos la instrucción que da el faraón a las parteras. Y la instrucción que se dice es, si es varón, al momento que está abriendo matriz, dice que debían de matarlo. Esa era la orden. En cambio, si era niña, pues debía de preservar su vida. El versículo 22 dice de esta manera: entonces Faraón mandó a todo su pueblo, diciendo, echad al río a todo hijo que nazca, y a toda hija preservar la vida. En esta primera instancia o en este evento en la vida de Moisés encontramos un rey que estaba procurando matar a todos los niños varones. Dios de manera poderosa entonces protege y cuida al niño. Miremos el evento y la comparación con Jesús. ¿Se recuerdan el evento de Herodes cuando procuró matar a Jesús? Este evento lo encontramos en Mateo capítulo 2, el versículo 17. Versículo 13. Y lo que se ve aquí es lo siguiente: habían llegado los magos buscando la estrella porque tenía relaciones estrellas con una persona, con un rey que les había nacido. Preguntaron en toda Jerusalén, obviamente Herodes se da cuenta y quiere indagar acerca de la visita de estos magos. Ellos dijeron, venimos a adorar al rey de los judíos que ha nacido. Y en esa ocasión, para Herodes, le instruyó dónde debían de encontrar al niño. Sabía entonces que los escribas y fariseos conocían muy bien acerca de esta profecía. Les hizo llamar, les consultó y le dijo dónde debía nacer el niño. Esto fue en Belén. Pero de su regreso, después que conocieron al niño y le adoraron los reyes, los magos o los sabios, vemos que se les aparece un ángel diciéndole, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueño a José y dijo, bueno, en el evento me estoy adelantando en historia, se le apareció en sueño a los magos y los magos vemos que ellos se fueron por otro camino. No le dieron las buenas nuevas a Herodes. Luego, en el versículo 13 de Mateo 2, encontramos al ángel que se le aparece en sueño a José diciéndole, levántate,
toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y permanece hasta que yo te diga. Entonces acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Cuando Herodes le dio la noticia a los sabios que iban a adorar a Jesús, al niño, a Jesús, más o menos cuando le preguntó acerca de cuándo había aparecido la estrella, esas preguntas que hizo fue únicamente para tener certeza de tener aproximadamente la edad del niño. Cuando los magos no regresan hacia Herodes, Herodes da la noticia de que debían de matarse a todo niño menor de 2 años. Según la historia, menciona que fueron alrededor de 30 niños. Era una comarca sumamente pequeña. Muchos historiadores no registraron este evento. La razón de ello es que Herodes era un rey muy malo y había hecho otras hazañas u otras matanzas u otras atrocidades sumamente peores que esta. Por eso encontramos que Josefo y ningún historiador de ese momento registró la matanza de los niños, porque comparada con otras matanzas, esta matanza o esta atrocidad era sumamente inferior. La primera entonces comparación que nosotros encontramos de la vida de Jesús en Moisés es uno, Faraón procuró matar a todos los niños. En esta ocasión, Dios protege a Moisés. Comparado con Jesús, encontramos lo mismo. Encontramos que también Herodes procura matar a todos los niños menores de 2 años, pero por intercesión de un ángel, encontramos que Dios cuida y protege a Jesús. En esta ocasión, el ángel le dice que debía de huir hacia Egipto. Miremos la segunda comparación. La segunda comparación que nosotros encontramos en Moisés es que Moisés fue pastor de oveja. Fue pastor de su suegro Jetro, perdón. En Éxodo capítulo 3, el versículo 1 dice de esta manera: apacentando Moisés las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oré, monte de Jehová. Aquí encontramos a Moisés ejerciendo un oficio que en aquel entonces era muy común. Era pastor de ovejas. El Salmo 23 es un salmo lleno de mucha ilustración acerca de las ovejas. Y no solamente ese versículo, sino muchas otras referencias en la Escritura encontramos a personas siendo pastor de oveja. Y muchas veces nos compara a nosotros como las ovejas. En otras palabras, era un oficio muy común de aquel entonces. Por ende, Moisés también lo era. En Jesús, lo que encontramos también es que Jesús es el buen pastor. Cuando leemos en Juan capítulo 10, del verso 11 al versículo 16, encontramos unos versículos llenos acerca de esta figura, mostrándonos entonces a un Jesús siendo pastor de oveja, a un Jesús tomando un oficio que en aquel entonces era común. El versículo 11 dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Así como lo fue Moisés, así como lo fue David, de ser pastores y que daban la vida por sus ovejas. En el caso de David, ¿verdad? Se nos menciona de que él con su onda podía espantar a todo aquel animal que pudiera devorar a su rebaño. De igual manera, aquí tenemos el ejemplo claro en el cual se nos dice que Jesús es buen pastor. Verso 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Una vez más, es reiterativo en el versículo 14, diciendo de que Jesús es nuestro buen pastor. Verso 16: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Así entonces como lo fue Moisés siendo pastor de oveja, en la comparación de Jesús, también tenemos a un Jesús ejerciendo un oficio que en aquel entonces era común, pero en este entonces Jesús sigue siendo nuestro buen pastor, un pastor que es en el sentido espiritual, en el sentido, ¿verdad?, que nos lleva sobre lugares delicados para pastar y nos lleva y nos cuida de cualquier adversidad.
Entonces, aquí algo importante en el verso 11 dice que él, como buen pastor, su vida da por las ovejas. Avanzamos en la siguiente comparación. La tercera comparación que podemos ver en Moisés y que igualmente se repite en Jesús es Moisés dejó su vida en el palacio. Leíamos en la primera comparación en Éxodo capítulo 2 de qué manera, ¿verdad? Su madre le puso en el río, y vemos también, y la escritura o la narración en Éxodo 2, vemos de que la hija de Faraón lo rescató, y de igual manera buscó a una madre postiza en ese sentido para que realmente pudiese criar al niño, y una vez que lo destetara, Moisés fue creado en el palacio bajo la dirección o el cuidado de la hija del faraón. En Hebreos capítulo 11, del verso 24 al versículo 26, se nos dice acerca de ello. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Esto qué implicaba? Implicaba todas las buenas comodidades que hubiese dentro del palacio. No olvidemos que Egipto era el imperio, el mayor imperio en ese momento. En cuanto a literatura, en cuanto a cultura, todo esto estaba relacionado con Moisés. Y dice el versículo, todo esto lo dejó. Verso 25, escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Para Moisés entonces esto era muy temporal. Verso 26, teniendo por mayores riqueza el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. En el caso de Moisés, tenía una vida sumamente cómoda, con toda la educación que pudiera obtener, con los tesoros que se menciona ahí, pero prefirió entonces dejar eso porque procuraba o tenía puesta su mirada en el galardón. En la comparación con Jesús, vemos que a Jesús también dejando el trono de gloria. En Filipenses capítulo 2, el verso 5 al versículo 8, dice de esta manera, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Aquí vemos entonces a Jesús dejando la gloria. Llegó y tomó una forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Aquí en Hebreos mencionaba, ¿verdad?, que fue hecho un poco inferior a los ángeles, porque los hombres en el sentido físico, pues somos inferiores. Los ángeles son poderosos, pero no todopoderosos. Aquí se ve esto. Ahora, se debe tener bien claro, Jesús dejó el trono, pero mientras estaba en la tierra, mientras estaba ejerciendo el ministerio, él siempre fue Dios. Y vemos muchos pasajes mencionando sus atributos divinos. La omnisciencia, es decir, aquella capacidad de poder ver y leer lo que estaba en el corazón y la mente del hombre, no tenía que nadie le dijese nada acerca de uno, porque realmente él conocía. La preexistencia, ¿verdad? Jesús encontramos diciéndole a la gente cuando predicaba, diciéndole, yo soy. Los judíos cuando escucharon esa expresión sabía a qué se refería, y era la misma palabra en la cual Dios se dio a conocer a Moisés. Entonces por eso encontramos a los judíos que querían agarrar piedra porque sabía que se estaba haciendo igual a Dios. Y en todos estos textos y muchos ejemplos en los evangelios se ve a Jesús conservando sus atributos divinos. Tenía forma humana, un cuerpo semejante a los hombres, como dice el versículo 7, es decir, que se cansaba, y lo vemos allá, ¿verdad? Cuando sus discípulos cruzan el lago el lago de Galilea, en el cual dice que él dormía en el barco. Esto es producto del cansancio.
tenía hambre. ¿Se acuerdan la ocasión de Juan capítulo 4 cuando Jesús, sus discípulos van a buscar comida y Jesús aprovecha la oportunidad para hablar con la mujer samaritana? Regresan sus discípulos y le dice que él tenía una comida que era aún más excelente de la que los discípulos traían en esa ocasión. Entonces encontramos a un Jesús que, a pesar de tener los atributos divinos, también fue humano. Sufrió la misma semejante a nosotros. Cansancio, hambre, dormía, tenía emociones, ¿verdad? En el caso de Juan 11:35, ¿verdad? Cuando dijeron le anunciaron la muerte de su amigo Lázaro, y el texto más largo que dice es que Jesús lloró. Entonces, en la comparación de Moisés, ya haciendo esa explicación, Moisés dejó la comodidad que tenía en el palacio porque tenía puesto un galardón mucho más grande. Jesús también dejó el trono de gloria y vino y cumplió un plan en cuanto a la salvación del hombre. Y esto lo hizo, ¿verdad? Tomando forma de hombre, y en esa condición de hombre dice que fue obediente hasta la muerte y muerte en cruz. Vayamos viendo la siguiente comparación. En el caso de Moisés, la transfiguración del rostro de Moisés en el monte de Sinaí. Cuando vamos a Éxodo capítulo 34, el versículo 29, dice de esta manera: y aconteció que descendió Moisés del monte de Sinaí con las dos tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro resplandecía después que hubo hablado con Dios. Y vemos que aquí ya sería otro tema para discusión, porque en esta ocasión fue un ángel de Jehová, o lo que llamamos comúnmente, ¿verdad?, un ángel teofánico, porque en referencia a Juan se dice, ¿verdad?, que nadie ha hablado con Dios. Y cuando Jesús estaba predicando mencionaba de que de esa manera, una vez que le conozcamos a Jesús, como le decía Felipe, de esa vez nosotros conoceríamos al Padre. En esta ocasión, ¿verdad?, que se menciona el versículo, que hubo hablado con Dios, su rostro resplandecía. De tal manera que los judíos en ese entonces, que estaban bajo el pie del monte, dice que no podían soportar el rostro resplandeciente de Moisés. Es decir, que se había transfigurado en el sentido, ¿verdad?, que su rostro resplandecía. Cuando vamos a Jesús, en la comparación con Jesús, lo vemos en Marcos capítulo 9, el versículo 3, la cual es la transfiguración de Jesús en el Monte Santo. El versículo dice de esta manera: y sus vestidos se volvieron resplandecientes, muy blancos, como la nieve, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. En otras palabras, resplandecían. De tal manera que dice el versículo, nadie, ningún experto, ningún detergente, ¿verdad?, que como sale ahí en los anuncios, lo podía dejar así tan resplandeciente. Una vez más, encontramos la vida de Jesús en la vida de Moisés. Así como Moisés se transfiguró o resplandecía su rostro, de esa manera Jesús, justamente en la transfiguración, también encontramos esta misma comparación. Vayamos avanzando y miremos la quinta comparación. Moisés fue mediador del antiguo pacto. En Hebreos capítulo 8, del verso 10 al versículo 13, dice de esta manera: por lo cual, este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mi ley en la mente de ellos, y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios. Aquí, en el libro de Hebreos, y siendo muy conocedor del Antiguo Testamento, como en los libros del Pentateuco, se ve a Moisés siendo intermediario de esta ley, de la primera ley o del Antiguo Pacto. En Jesús también encontramos esta misma comparación.
En Hebreos capítulo 2, el versículo 24, ahora Jesús es mediador del nuevo pacto. Cuando nosotros estudiamos el libro de Hebreos, siempre se va a mencionar que Jesús es mediador del nuevo pacto. Pero además de ser mediador del nuevo pacto, se le coloca, digámoslo así, un identificativo. Y este identificativo es diciendo de que es mejor pacto. ¿Y por qué mejor pacto? Porque está establecido sobre mejores promesas, sobre un mejor sacrificio. En Hebreos 12:24 dice de esta manera, a Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Aquí se vemos, ¿verdad? El adjetivo calificativo diciendo, ¿verdad? Que este nuevo pacto, por el cual también Jesús es mediador, se le dice que es mejor. ¿Y en qué sentido? Lo está relacionando aquí con el sacrificio. Entonces, como lo fue Moisés siendo mediador de un pacto, también Jesús es mediador de un pacto. En el caso de Moisés, se le dice pacto, como se menciona en hebreo, lo que se da por viejo, dice, está pronto a envejecer y por ende, ¿verdad? Es antiguo, como es la ley en el Antiguo Testamento. Y en el caso de Jesús, es mediador del pacto, conocido como Nuevo Testamento, Nuevo Pacto, pero ahora es mejor que el Antiguo Testamento. Vayamos avanzando en la siguiente comparación que podemos encontrar en Moisés. Ahora, el pacto de Moisés fue escrito en tablas de piedra, como lo encontramos en la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, al versículo 7, en el cual dice, y si el ministerio de muerte, grabados con letras en piedra, fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro, la cual había de perecer. Aquí vemos entonces, como se menciona también en Hebreos, indicando, ¿verdad?, de que la ley para los judíos era sumamente glorioso. Dado dice que Hebreos menciona que fue dado a través de ángeles. Y aquí en esta ocasión se nos dice que fue con gloria porque fue dado a través de ángeles y tanto así, ¿verdad? Que se menciona de que Moisés tenía, resplandecía como lo miramos en la comparación en el punto anterior. En el caso de este pacto, el identificativo es que fue escrito en tablas de piedra. Cuando vamos a Jesús, se nos dice ahora que el pacto de Jesús es ahora escrito en corazones de carne. En la segunda carta de los Corintios, capítulo 3, el versículo 3 dice de esta manera, siendo manifiesto que sois carta de Cristo expedida por nosotros, escrita no con tinta, sino con el Espíritu de Dios vivo, no en tablas de piedra, sino en tablas de carne del corazón. Como le miramos también en hebreo, en el cual dicen, todos me conocerán que yo soy el Señor. En el caso del Antiguo Testamento, toda persona entraba a formar parte del pueblo de Dios a través de una circuncisión. El niño era muy pequeño y no sabía exactamente por qué estaban haciéndole esta marca. Necesariamente, a medida que el niño iba creciendo, pues había que enseñársele que esa marca, que esa circuncisión era acerca del pacto o la señal que había, en la señal que había de manera física, en el cual se identificaba que era parte del, del pueblo de Dios. Entonces, en esa ocasión se tenía que enseñar. En el caso del Nuevo Testamento se ve de que todos los que llegan a la iglesia, al cuerpo, saben acerca del Señor. Y de esa manera, como en el ejemplo del etíope, dice que ellos se bautizaban siendo conocedores. Aquí la comparación que se nos ve es, Moisés escribió su ley en tabla de piedra, pero ahora en la comparación de Jesús dice que está escribiendo la ley en tablas de carne en el corazón. Es decir,
de manera espiritual se nos está escribiendo la ley. En la siguiente comparación, en cuanto a Moisés, encontramos que el pacto de Moisés fue un pacto nacional, regional. Éxodo capítulo 34, el versículo 27 dice, y Jehová dijo a Moisés, escribe tú estas palabras, porque conforme a estas palabras he hecho pacto contigo y con Israel. Aquí encontramos Moisés siendo intermediario de este pacto y el otro componente del pacto que era Israel. Moisés, intermediario de un pacto, pero este pacto era regional. En este caso, el antiguo pacto fue hecho únicamente con Israel. En el caso de Jesús, tenemos también que el pacto de Jesús es un pacto universal. Es un pacto, ¿verdad?, que ahora sí nos abarca a nosotros, porque en el anterior pacto, ¿qué era? Necesariamente tenía que ser judío. Y si realmente quisiera permanecer a ese pueblo en aquel entonces, pues debía, ¿verdad?, de tener esa señal física que era la circuncisión. En el caso de Jesús, ahora Jesús tiene un pacto, pero es de manera universal. Consideremos lo que dice Marcos capítulo 16, versos 15 y 16. Jesús dice y le dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Qué se ve aquí ahora? Se ve entonces lo siguiente. Jesús siendo mediador de un pacto, o el pacto de Jesús en el cual ahora nos abarca a nosotros, porque la invitación y el mandamiento es ir por todo el mundo a predicarlo. Y no dice que vayamos a cierta región, a cierta nacionalidad, sino dice predicad el evangelio a toda criatura. Y ese es el mensaje que nosotros debemos de predicar sin distinción de raza, de género o de nacionalidad. La persona que cree y fuere bautizado, esa será salvo según lo que se menciona en este versículo. Entonces, una vez más, en la comparación de la vida de Jesús, en la vida de Moisés, Moisés tenía un pacto que era de manera regional. Jesús también tiene un pacto, pero este pacto es de manera universal. En la siguiente comparación de Moisés, la número 8, Moisés es libertador de Israel. Hechos capítulo 7, el versículo 35 dice, a este Moisés, a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. ¿Qué se nos dice ahora en Hechos? Bueno, de que Dios fue el libertador del pueblo de Israel. Ellos estaban esclavizados por el pueblo de Egipto. Tanto así, ¿verdad?, de que estaban haciendo tareas pesadas, a las cuales, ¿verdad?, ellos estaban siendo sometidos en aquel entonces. Y encontramos también de que en estos versículos, o en este versículo, que Moisés no se eligió a sí mismo para libertar al pueblo, sino dice que recibió un mandato de parte de Dios como gobernante, como su líder, y de esa manera también dice libertador. En el caso de Jesús, también Jesús se compara como Jesús libertador del pecado o del pecador. En Juan capítulo 8, el versículo 36 dice de esta manera, así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Así como Moisés fungió como un libertador de Israel, en el cual ellos estaban esclavizados en Egipto, así Jesús también es libertador de nosotros en aquel nosotros, Jesús es nuestro libertador
y que de igual manera pues nos ha esclavizado, nos ha liberado de la esclavitud del pecado. Con el sacrificio que Jesús hace, de esa manera, ¿verdad? Jesús vence el que tenía el imperio de la muerte y ahora se nos facilita entonces el que nosotros lleguemos a Jesús, y una vez que lleguemos a Jesús, pues tenemos acceso libre al Padre. En esta comparación de la vida de Jesús en Moisés se ve Moisés siendo libertador de un pueblo y también Jesús siendo libertador no de un solo pueblo, sino de manera universal a todo el mundo. En la siguiente comparación de la vida de Jesús en la vida de Moisés, encontramos que Moisés sacó a los israelitas de Egipto. En Hechos capítulo 7, el versículo 36 dice, este los sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. El versículo menciona el versículo nos menciona en esta comparación se nos ve entonces a Moisés que sacó a los israelitas de Egipto. Leíamos entonces en el versículo en el cual decía, habiendo hecho prodigios y señales. Estas señales fueron las plagas, ¿verdad?, que se le presentó al faraón, en el cual él cada vez más endurecía su corazón. Y luego la mencionada en el Mar Rojo, de qué manera el pueblo estaba en cierto sentido apresado. Por delante tenía el mar y por detrás justamente estaba todo el ejército de los egipcios. Dios entonces, por mediación o dirección de Moisés, vemos de que abrió el Mar Rojo y de esa manera pudieron pasar. La narración se nos menciona de que pasaron como tierra firme, de tal manera que a los lados, dice, tenían paredes hechas de agua. Y lo maravilloso que podemos ver en el desierto, de qué manera Dios los cuidó, les alimentó, les dio agua, tenía una columna de fuego durante la noche y por el día tenía una columna, una nube que los cuidaba y los protegía. Y vemos entonces que un dato interesante que se menciona es que su ropa nunca envejecieron por 40 años. Todo esto los hizo Moisés por el pueblo de Israel cuando estaban durante el desierto. En el caso de Jesús y en la comparación de Jesús, encontramos que Jesús nos sacó de la esclavitud del pecado. En Romanos capítulo 8, del verso 1 al versículo 5, menciona esto. En el versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Y esto es muy cierto. Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Romanos 6:23 menciona, porque la paga del pecado es la muerte. Ahora, Jesús entonces nos ha sacado de la esclavitud del pecado, como bien lo dice ahora Pablo, dice, me ha librado de la ley del pecado. Verso 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Así como Moisés sacó al pueblo de Israel de Egipto, haciendo muchas maravillas y cuidándole y dirigiéndole durante el desierto, Jesús también nos sacó de la esclavitud del pecado. Y durante su ministerio encontramos, ¿verdad?, la manera muy portentosa que Jesús hacía milagros, tanto, ¿verdad?, que nadie los había hecho. Así como se ve en los evangelios, cuando nosotros vamos y leemos cada uno de ellos, siempre que voy y los leo,
me queda realmente sorprendido de qué manera Jesús efectuó e hizo estas señales y milagros. Cuando voy al libro de Juan y leo los milagros que Juan de manera seleccionada los escogió estos milagros, escogió 7, de los 7, ¿verdad? Se manifiesta o representa en ello el poder de Dios. Tanto así, ¿verdad? De que Jesús durante su ministerio pues llevaba o presentaba muchos milagros y señales. Y de esa manera, ¿verdad? Pues siendo obediente y muerte en cruz, encontramos, ¿verdad? Que Jesús de esa manera pues nos libertó y nos comparó y nos libertó. Hemos visto algunas comparaciones que se ve en la vida de Moisés y que de igual manera también se repite en Jesús. Quisiera leer este último texto para cerrar de esta manera. Con Cristo estoy yo justamente, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Este versículo, como era el deseo del apóstol Pablo, de que Cristo viviese, era el deseo del apóstol Pablo, así, ¿verdad? Que está juntamente crucificado. Cuando se menciona la palabra cruz en la Escritura, no hace referencia, ¿verdad? Como si fuese una penitencia o un castigo que simultáneamente se va a estar recibiendo. Cuando se hace referencia a la cruz, se refiere a muerte. Pablo está mencionando, ¿verdad? Así como Jesús fue crucificado y murió en la cruz, así de igual manera el apóstol Pablo estaba haciendo referencia de que se estaba crucificando, ¿verdad? Todo aquello que representaba el pecado en sí y que ahora dice, pues vive Cristo en mí. Gracias, amados hermanos, por permitirme llegar a estos lugares y poder haber estudiado acerca de estas comparaciones que nosotros vemos en Moisés y que de igual manera se repite en Jesús. No olvidemos lo que encontramos en el Antiguo Testamento, muchas veces es sombra de lo verdadero. Moisés en esta ocasión, ¿verdad? Fue sombra de lo que sería el verdadero. En este caso, Jesús. Hay muchos hermanos que mencionan de que no debemos recurrir al Antiguo Testamento para estudiar y yo en cierta manera le respeto su forma de ser, pero cuando estas comparaciones que nosotros vemos, necesariamente tuvimos que ir al Antiguo Testamento para poder comparar y ver lo que se refleja en el Nuevo Testamento. Lo que quiero decir que no podemos despreciar el Antiguo Testamento, porque ella, además que fue dada para un pueblo especial, muchas de las profecías que anunciaban el Mesías fueron cumplidas en el Nuevo Testamento, pero muchas encontramos en ellas también muchas enseñanzas sumamente importantes para nosotros. Por ende, entonces, no podemos dejar de estudiar el Antiguo Testamento. Obviamente, debemos de estudiar el Antiguo Testamento, pero de igual manera también tenemos que estudiar en el Nuevo Testamento, sin descuidar lo uno de lo otro. Pero para efecto de ley, para efecto para que nosotros vayamos a cumplir sus mandamientos, menciono de manera clara que es el Nuevo Testamento. Gracias, amados hermanos, y que el Señor les bendiga.